Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz. Buenos días, señores y señores. Sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en parmenasradio.org. Y bueno, tal como ya se ha venido acostumbrando desde hace un buen tiempo, también nos pueden hacer favor de ver el programa, la emisión, los jueves en la tarde-noche, en donde don Agustín nos hace favor de subirlo a YouTube, o bien el viernes a las 11 de la mañana, la transmisión que se hace en la plataforma de aquí, de parmenasradio.org. Si esto es así, vamos a empezar. Miren, para el día de hoy tengo 4 temas, quizás 5, que espero sean de su interés por el gran revuelo que ha estado causando algunos de ellos. Y vamos a empezar. El primero, Ernesto Rufo, capo de Huachicol Fiscal. Alejandro Hertz Manero, omisión impropia, piloto de Mayo. 3, Enrique Bacigalupo Sabater, falleció. 4, cadena perpetua de Ismael Zambada. Y 5, ¿quién es Ricardo Franco Guzmán? Y van a ver por qué. Bueno, si esto es así, fíjense que 2 variables del huachicol fiscal han acontecido en el asunto del señor Ernesto Rufo. Claro, los medios de comunicación masiva, de acuerdo a la tendencia que ellos tienen a su línea editorial, tratan de defenderlos. Y bueno, sí tiene un buen abogado, justo es reconocerlo, el señor Fernando Gómez Montt. Yo tuve la oportunidad de conocerlo y de tratarlo, muy breve, pero lo traté, porque un día ahí en esa universidad que está al final de la recta, cuyo nombre no quisiera recordar, tenía que venir el doctor Moisés Moreno a dar una conferencia. Y bueno, él se le complicó, no pudo venir y mandó a Fernando Gómez Montt a dar la conferencia, una conferencia de derecho penal. Sí sabe derecho penal. Pues que pasó el tiempo, ahí lo traté, platicamos, cambiamos impresiones muy breves, muy bien. Y después, un día estando en el doctorado, un amigo nuestro, que me reservo el nombre por obvias razones, estaba yo platicando con él y llegó Gómez Montt, que iba a dar también una conferencia. Lo veo mi amigo, que es juez hasta la fecha, me dijo, este es de cuidado, o sea, refiriéndose al señor Gómez Montt. Pero bueno, debemos reconocerle que sí sabe que tiene un despacho fuerte de muchos trampas y litigios que ha ganado, algunos bien, algunos con tráfico de influencia, pero es un buen abogado. Bueno, si esto es así, fíjense que los delitos que le imputan al señor Rufo Appel, hay aquí alguna circunstancia. ¿Por qué? Porque es contrabando calificado, defraudación fiscal y delincuencia organizada. Y nada más que los medios de comunicación masiva, como no saben derecho, han excluido uno de ellos, el contrabando. Entonces nada más hablan de defraudación fiscal y de delincuencia organizada. Ahora, vamos a ver las 2 variables que él llevó a cabo. Ya los medios de comunicación masiva han dicho, oí con mucho cuidado la conferencia de prensa de la fiscal especial o fiscal general de la República, Ernestina Godoy. También oí la entrevista que le hizo el señor Ciro Gómez Leiva, muy tendenciosa, por cierto, al señor Fernando Gómez Montt. Eso no me interesa, no es político lo que aquí manejo. Aquí manejo el punto exclusivo del derecho, que quede muy claro. Bueno, ¿por qué? Fíjense que aquí hay una circunstancia que no han verificado o no han constatado los medios de comunicación masiva, porque no son abogados. Si el derecho penal en sí es complicado para muchos, es más el derecho penal fiscal. Y entonces, estos señores, Rufo Appel y sus secuaces, porque esto es una maraña en la que están metidos, no sé, 200 personas, por decir un nombre, entre sus ayudantes, los que participaban, los socios de las empresas, en fin, los agentes aduanales, sus ayudantes, en fin, hay mucha gente. Pero aquí lo importante es que manejaban una situación muy interesante, muy importante. Con los permisos de importación que tenían, ellos afirmaban que traían 10,000 litros y la verdad es que traían 100,000 en los ferrotanques. Y ese era una variable. La otra es que decían traer, por decir, aceite
o diésel que estaba exento y la verdad es que era gasolina. O sea, son dos variables del contrabando calificado y va junto con ellos la defraudación fiscal. Y como son más de tres, es una situación retaria y permanente y hay jerarquía, hay delincuencia organizada. Por eso hay que tener mucho cuidado con todo lo que va a suceder las empresas, porque además, de acuerdo a la entrevista de prensa de la señora fiscal, hay una triangulación de dividendos y eso siempre ha estado penado por la ley. Esa triangulación de dividendos es una defraudación fiscal. Entonces, por todas partes, el señor tiene un gran problema, el señor Rufo Apple. Más allá que si fue el primer gobernador panista, etcétera, eso ya dejámoslo a un lado. A mí lo que me interesa es el aspecto puramente jurídico, no el político. Para el político hay muchos aprendices de políticos que nos pueden enseñar más que lo que yo puedo decir aquí. Pero por esa razón, fíjense que eh, he traído acá, fíjense, el libro, no pensé que lo fuera a utilizar tan pronto, el libro de Raúl González Salas Campos, ya lo había citado la semana pasada con motivo de otro asunto, pero acá fíjense que este libro es muy importante porque de la página 60 en adelante, fíjense que está todo lo relacionado con el fraude, concepto del fraude, aquí está muy interesante. Yo creo que si no es el mejor, es uno de los mejores libros de batalla que tengo cuando imparto la materia. Aquí, por ejemplo, en la página 62 dice el fraude desde el punto de vista del derecho penal. Y luego más adelante dice el fraude desde el punto de vista del derecho penal fiscal. Aquí está. Si alguien tiene la oportunidad de conseguir este libro, háganlo. Les va a ser de mucha utilidad y les va a gustar. Esta forma parte, este libro y el otro, Teoría del Bien Jurídico, forman parte de su tesis doctoral del doctor Raúl González Salas Campos en una universidad española. No recuerdo cuál, pero él estudió en España el doctorado y era un tipo muy inteligente. Yo tuve oportunidad de conocerlo cuando nos fue a dar una conferencia a la Universidad Autónoma de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando yo estaba por allá por el doctorado. Después también tengo este otro libro, también es muy bueno, yo inclusive, como lo había, se escaseó mucho, este libro, Derecho Penal Fiscal, de Dolicela Mbarak Cerecedo. Y aquí fíjense que inclusive hice un obsequio de un ejemplar de estos para mis alumnos en la Escuela Libre de Derecho, debe estar en la biblioteca. Bueno, si esto es así, fíjense que en la página, ahorita les digo cuál, 81, están los casos del contrabando, aquí están. El libro es muy bueno, nada más que tiene una pequeña dificultad. Cuando escribió el autor este libro, estaba en vigor el cuerpo del delito. Después subió o cambió la legislación a tipo penal. Y después en el 99, como eso le representaba muchas complicaciones a los abogados y a los jueces, regresaron al concepto de cuerpo del delito, pero ahí viene una pequeña aclaración. El único autor que explica esto es el doctor Enrique Díaz Aranda. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que se volvió a utilizar el concepto de cuerpo del delito, pero todo el sustrato es esquema finalista. O sea, el actual cuerpo del delito es finalista, no causalista como mucha gente piensa o cree, incluyendo a mi maestro don Guillermo Pacheco Pulido, quien me dijo, ya ves Miguel Ángel, tanto trabajar, y ya viste, regresamos a lo anterior. Y dije, no, no, maestro, perdóname. Y le expliqué lo que estoy diciendo que decía el doctor Díaz Aranda en sus dos libros, uno de problemas penales y otro de dolo. Y ahí está esa explicación. Cuando se lo expliqué al maestro Pacheco, le dice, bueno, tienes razón, de acuerdo, pero el libro está muy bueno, está excelente. Aquí en la página 93 viene la clasificación de todos los delitos fiscales. Aquí están, miren, y aquí están. Por eso es conveniente este libro, aquí está. La editorial es Lascano Editores, no sé quién sea, pero es de Monterrey. Ella después conseguí otro libro de ella que estoy leyendo, de derecho fiscal, y maneja cosas, de hecho financiero,
maneja cosas del derecho presupuestario, que es una síntesis del libro de Sergio Francisco de la Garza, pero está muy bueno, muy accesible. Lo compré porque como ya tenía este y vi el otro de la misma autora, es una doctora en Derecho que es muy brillante. Aquí casi no se le conoce, pero ha brillado con luz propia en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en el campus de allá, de Monterrey. Pero el libro está magnífico, excelente, fabuloso. También fíjense que específicamente sobre el delito de defraudación fiscal, traje uno que ya les había mencionado la vez pasada, el de Octavio Orellana Bierco, aquí está. Este habla exclusivamente de defraudación fiscal y sus variables. Está buenísimo. Y no es muy grande. Miren, aquí está. Y además tampoco es muy caro. Es un libro, aquí no trae el precio, pero es un libro muy, muy accesible que también lo uso cuando doy esta materia. Y bueno, como les había dicho, era contrabando, calificado, defraudación fiscal y delincuencia organizada. Y por eso traje este libro. Bueno, tengo más, pero les bajé este que me parece muy bueno, muy didáctico, de don Sergio García Ramírez. ¿Por qué? No sé si ya se los había dicho. Es una situación reiterada o permanente, son más de tres y hay jerarquía. Lo que entonces es delincuencia organizada entre los que han intervenido en la comisión del hecho delictivo. Por lo menos ahora ya hay orden de aprehensión, pero ya se cumplió esa contra él y contra otros 8 personas. Los van a vincular a proceso, no creo que les dicten auto de libertad. Y ahí va a empezar el ofrecimiento de los datos de prueba, etcétera. Pero eso ya forma parte del proceso en sí. No nos adelantemos, esperemos que lleguen los acontecimientos y yo confío en que la investigación que durante un año hizo la Fiscalía General de la República tenga buenos resultados, porque no le dañaron al gobierno mexicano, más bien al país con poca cantidad. Son algo así como 80,000, son 80 millones de pesos. O sea, ese dinero, si hubiese ingresado a las arcas nacionales, podían haber realizado algunas obras positivas que tanta falta hacen en el país después del saqueo que hicieron. Primero el Partido Revolución Institucional y luego el partido de, como dicen, un payaso que está sacando unas parodias, el Partido de Tradición Nacional. Ese sí, en esos 12 años también se dedicaron a saquear al país. Vean todo lo que hizo el señor Fox y lo que hizo el señor Calderón. No hay ninguna obra, una obra que sea monumental y que se pueda hablar bien de ellos. Solamente se dedicaron, y más, tengo ahí un libro que se me olvidó bajar, de cómo la que llevaba realmente la dirección en la presidencia de la República era la señora Marta Sahagún, no el señor Vicente Fox. Ahí está, es un libro de Lorete Mola, del papá, no del hijo. Y bueno, si esto es así, el siguiente punto que les quería comentar es, eh, aquí tengo, eh, con relación al señor Hertz Manero. ¿Por qué? Fíjense que con relación al piloto que transportó al señor Ismael Zambada de Sonora a Nuevo México, más que error de trámites de la Fiscalía General de la República, ahí hay un delito de omisión impropia. Y esta es llevada a cabo, cometida, consumada por el señor Alejandro Hertz Manero, hoy embajador de México en el Reino Unido. Pero eso no le va, quizá le pueda atenuar su culpa, pero no se lo va a eximir. Va a ser responsable, aunque lo protejan, va a ver cómo va a ir ahí alguna cosa interesante. Pero les voy a decir por qué. Aquí tengo el libro, perdón, de Fundamentos de los Delitos de Omisión de Eduardo Novoa Monreal. Y aquí está en 2 partes. Delitos impropios de omisión, página 119. Aquí está. Porque además él, en su calidad de fiscal general de la República, tenía que la calidad de garante. La calidad de garante tiene por finalidad el evitar resultados lesivos. Y está aquí en la página 135, que puede ser
por ley, por presidente, por actual presidente, o por, son 3 casos. Pero bueno, ahorita no vamos a entrar en detalle, pero aquí está. Aquí está en la página 155 y la página 135, la posición de garante por ley, por actual presidente y por contrato. Sí, así es. Bueno, y aquí sigue. Pero bueno, aquí está este libro fabuloso de Eduardo Novoa Monreal. Ya había explicado la calidad de garante en una emisión pasada. La damos por reproducida como si fuera en este momento. También está este libro magnífico que encontré una vez en la librería del aeropuerto. Iba yo de viaje a dar clase, no recuerdo dónde, no recuerdo si a Aguascalientes o a Campeche. Me metí a la librería y encontré este libro. Aquí está. Y este libro también me sirvió de base para explicarle al señor Valerio lo que había pasado en la guardería de los niños que fallecieron por torpeza de las primas de la señora Margarita Zavala, que con tal de ahorrarse dinero no habían vigilado que hubiera extinguidores, ni que el techo no fuera flamable, en fin, una serie de circunstancias que las hacen responsables, primero culpables y después responsables del delito. Aquí está, y está en la página 143, aquí está, y este libro. También les quería comentar que este señor Hertz Manero, de acuerdo a lo dicho por uno de los sabios del derecho penal, Klaus Racine, en este libro, La teoría del delito en la discusión actual, por el hecho de haber sido el jefe de quienes en ese momento ocupaban los cargos directivos en la Fiscalía General de la República, y en el caso también ahora del señor Hertz Manero, porque tenía el poder de mando, de nace responsabilidad, y está en la página 488. Aquí está. Pinsky, Klaus Roxin, Gunther Jacobs, Luigi Ferrajoli y Eugenio Raúl Zaffaroni, para mí son los 4 titanes del derecho penal en el mundo, y todos, tanto en España como en México, vamos siguiendo los lineamientos de él, o de ellos más bien, pero aquí está el libro. Lo he visto recientemente anunciado. Yo tenía los 2 tomos, un día por una torpeza de mi parte, lo dejé en la barda a la entrada de la casa de mi progenitor. Entré a dejar el coche y cuando salí, alguien me había hecho el favor de llevarse el libro. Les aseguro que no sabía ni lo que se llevaron. Pero el problema fue que después lo tuve que conseguir. Me costó, ya no vendían de uno en uno, sino tuve que comprar otra vez los 2 tomos. Entonces me sobró un libro. Bueno, tuve una persona a quien le hacía mucha falta y entonces lo obsequié y yo conservé los nuevos. Aquí está. Libro de Klaus Roxin, página 488. Seguimos aquí con esto. También les quería comentar el hecho de que falleció el autor del libro de los delitos impropios de omisión, Enrique Bacigalupo Sabater. ¿Por qué? Porque él, fíjense que fue alumno todavía de Luis Jiménez de Azúa, de Hans Wenzel, de muchos de los grandes titanes del derecho de hace 40 años. Y una de sus aportaciones al derecho penal actual es el de la última ratio. La última ratio significa que deben ocultarse todas las demás instancias antes de llegar a la materia penal. Y entonces, aquí lo que sucede es que, por ejemplo, en el caso del notario de Tehuacán, no se agotaron esas instancias, sino directamente presentaron la querella, libraron la orden de aprehensión. Hay violación al principio de la última ratio.
Ya se lo dije a otro de los compañeros para que su abogado haga o invoque esa última ratio. La cita Enrique Bacigalupo y sus obras. Publicó más de 20 libros y tuvo participación activa en España, dio clases muchos años en la Complutense de Madrid y de esos 20 libros que publicó, yo tengo 4 de ellos. Aquí está, el Estado Penal y del Estado de Derecho, aquí está. El que ya les había comentado, delitos impropios de omisión, aquí está. Delito y punibilidad, aquí está. Editorial Hammurabi. Y lineamientos de la teoría del delito. Aquí está. Son valiosísimos. Y ahora que falleció, van a cobrar mucha vigencia sus libros. Yo empecé a oír de este señor, yo no tenía idea de quién era Bacigalupo, sino hasta que entré a hacer el posgrado a la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y ahí nuestro maestro de Sistema Penal y de Criminología nos empezó a citar a Enrique Bacigalupo. Y ahí fue cuando empecé a conseguir sus libros, que me han sido muy útiles, por cierto. Pero el maestro, que hoy es el rector, nos daba muchos ejemplos de las aportaciones que había hecho Enrique Bacigalupo al derecho penal en el mundo. Y tan es así que jugó un papel muy importante en asuntos muy relevantes en España. Y si es así, lamentamos su fallecimiento. Ya era un hombre mayor, tenía 88 años, pero su obra queda a través de sus libros. Pero fíjense que este principio de la última ratio también se le conoce como mínima intervención. Y don Sergio García Ramírez, que fue una de las glorias del derecho en México, lo citó en el 15º Congreso Mexicano de Derecho Procesal. Y está, si no me equivoco, aquí, página, ahorita les digo, la página 333, 36. Aquí está. Mínima intervención estatal. Aquí está. Y aquí está el libro. Fíjense que es importante insistir sobre la aportación de la última ratio. ¿Por qué? Nada más por una gran diferencia que existe en el derecho mexicano con relación al derecho anglosajón. Ahorita vamos a explicar por qué. Miren, en la tradición romano-germánica a la cual México está adherido, las fuentes del derecho son, las fuentes del saber científico del derecho son, primero, doctrina. ¿Dónde está la doctrina? En los libros. Segundo, legislación. Tercero, jurisprudencia. Cuarto, resoluciones jurisdiccionales. Quinto, convenios forzosos. Y en algunos estados como Oaxaca, Tlaxcala y Chiapas, los usos y costumbres. En cambio, en la tradición anglosajona, que es la que opera en Estados Unidos y en el Reino Unido, las fuentes del derecho son distintas. Allá son el precedente, la legislación, la razón, la costumbre y la doctrina. Por eso a veces choca la doctrina nuestra contra la doctrina de allá, porque allá en Estados Unidos está la doctrina en el último lugar y en el caso nuestro está en primer lugar. Entonces, abogado o juez que no conoce la doctrina, pues que vaya buscando otra ocupación, porque nuestra doctrina se basa en la lectura de los libros y ahí es a donde podemos encontrar, como en el caso del último ratio, la solución al problema. Que los jueces, todavía hay muchos, me tocó un asunto hace años, cuando estaba de magistrado el maestro Arturo Madrid, que un juez me dictó una sentencia disparatada y fui a verlo y le dije, oye, él había sido mi compañero de la maestría de penal. Llegué y le dije, mira,
Tu juez sigue en la época de la prehistoria, sigue siendo causalista entre los causalistas. Y nada más movió la cabeza y le dije, ¿cuándo vengo por mi sentencia? Que la revoque. Me dijo, así, así, sí, así, así, porque no tiene ni idea el juez de lo que hizo. La diferencia está en que en el causalismo el dolo está en tercer lugar en la culpabilidad. En cambio, en el finalismo está en primer lugar en donde, en la tipicidad. Por eso se analiza en primer lugar. Y el juez, como seguía las corrientes que él enseñó el maestro Sánchez de Llana hace 50 años, pues no tenía idea de la evolución del derecho penal, ¿sí? Él había hecho una maestría en civil, pero lo habían mandado a un juzgado penal y pues ahí se dedicaba a hacer puras tonterías, con buena intención, pero puras tonterías. Bueno, si es así, ¿dónde tomé esto de las fuentes del derecho? Está en el libro de don Luis Ponce León Armenta, Modelo Transuniversal del Derecho y el Estado. Aquí está. Y está en la página 44. Aquí se los voy a enseñar. Aquí está. Aquí está el libro. Don Luis Ponce León Armenta fue el coordinador fundador del Poder de Tlaxcala y tuve el privilegio de que fuera mi presidente de sínodo en mi examen de maestría en 1990. Y tengo sus libros. Bueno, ahora, el siguiente punto que les quería comentar es que el señor juez Brian Cogan ya dictó sentencia y condenó al señor Ismael Zambada a cadena perpetua. Afirman los corresponsales que no se ha acogido al plea bargaining. Bueno, eso dicen ellos, y su abogado también, pero yo no les creo. Los acontecimientos van a decir si lo hizo o no lo hizo. No lo va a poder ocultar. Lo que sí es importante es que para poder entender lo que hizo el señor Ismael Zambada, en donde leyó una carta que él, no sé quién se la habrá hecho, pero recogieron su pensamiento y le pidió permiso al juez y leyó esa carta. Pero más allá del contenido de él y de su arrepentimiento que publicó o que dijo o que dio, para entender el mal que había hecho en agravio de él, no del país, sino de la humanidad a través de la comercialización de los estupefacientes a las que él estaba dedicado junto con el señor Joaquín Guzmán Loera. Para entender todo eso y cómo creció, hay que leer el libro del señor Diego Enrique Osorno, El Cártel de Sinaloa, porque aquí viene la historia, muy bien elaborada, por cierto, de dice aquí una historia del uso político del narco. Aquí está. El libro está en el mercado, no es algo extraño ni nomás déjenme ver qué es la editorial. Random House. Lo pueden conseguir, no sé dónde esté, pero está en el mercado. Entonces lo pueden entender. Ahora, que se acoja al pre-bargaining. Yo ya tenía el pre-bargaining, lo habíamos comentado a través de lo que comenta aquí el doctor Eduardo Lozano Tovar en la página 101. Aquí está. Pero fíjense que también cuando se introdujo aquí en nuestra legislación el criterio de oportunidad, que así se le llama, fue tomado del derecho anglosajón, o sea, del derecho que prevalece o que priva en la Unión Americana. Y lo publicaron en un artículo que está aquí, en el homenaje a don Ricardo Franco Guzmán. Aquí está. Y esta es la página, ahorita les enseño cuál. Está en la página 748 y empieza el libro en la página 747. El autor es Jesús Zamora Pierce, que fue presidente de la Academia Mexicana de Derecho Penal. Y entonces, al principio tenía mucha reticencia en la Unión Americana ese plea bargaining, pero fue ganando un lugar y ahora la mayor parte de los juicios se cogen los procesados, los imputados al plea bargaining y pueden negociar, que es lo que yo creo que hizo el señor
Ismael Zambada, aunque nos digan que no, ni modo que digan que sí, que diga el abogado Frank Pérez que sí lo hizo. Él, por proteger a su cliente, va a decir que no. Pero aquí está muy bien explicado el pre-bargaining. Está, no en muchas hojas, está de las 7:47 a las 7:53 páginas, está bien explicado. Y bueno, el último punto que les quería comentar, aquí está la fotografía de don Ricardo Franco Guzmán. No tomé los libros de él, ni sus revistas, por las prisas. Pero quiero decir quién es. Es el penalista más reverenciado del país. Fue maestro de cátedra de Miguel de la Madrid, de Jorge Carpizo y de Diego Valadez. Yo tuve la oportunidad de conocer su biblioteca y tener el privilegio de utilizarla en lo que él me hacía favor de recibirme. Tenía al año 2000, que era cuando yo lo visitaba casi cada semana o cada 15 días, la pequeña cantidad de 23,000 tomos que los tenía perfectamente bien ordenados en libreros de piso a techo, así como los de aquí atrás. Estaba conectado su despacho a su casa. Iba usted en medio de un pasillo entre libreros de piso a techo, y tenía, como les digo, 23,000. Yo le pedí autorización a través de sus secretarias. Una se llamaba Marta, la otra se llamaba Beatriz. No las he vuelto a ver ni a visitar al doctor, pero me dieron su autorización. La condición era que en lo que él me recibía, yo podía tomar el libro que quisiera, y cuando lo acabara de leer y cuando ya me iba a recibir, lo regresara al lugar donde lo había tomado. Y un día me dijo que si conocía yo, si tenía un magnífico alumno, que lo mandara para que se nutriera de esos libros. Insisto, es la biblioteca personal más grande que conocí en mi vida, más grande que la del maestro Burgoa, más grande que el maestro López Monroy, más grande que la del maestro Lastra y Lastra, más grande que el doctor Floris Margadán. Tenía 23,000 tomos y era una delicia el estar ahí. Y un día me enseñó, en lo que me recibía, platicando con él, me enseñó sus incunables. Incunables son los libros que, por su rareza, por la fecha en la cual fueron impresos, ya hay muy pocos ejemplares. Pero para consultar me dijo, ponte estos guantes. Me dio unos guantes de estos de cirujano para que no contaminara los libros. Y me empezó a enseñar los incunables que tenía. Tenía más incunables el doctor Franco Guzmán que la UDLA. Bueno, perdón, que esa universidad que está al final de la recta, cuyo nombre no quisiera recordar. Eso es un pasaje del Quijote, para los que tenían duda de lo que significaba eso. Estamos parafraseando al Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes. Muy bueno. Pero si es así, fíjense que era toda una delicia el participar o el tener la oportunidad de ver, porque los tenía además perfectamente bien ordenados por países, o sea, Argentina, Brasil, Colombia, sí, todos, sí. Y cuando platicamos sobre la última vez que platicamos ahí respecto de la tesis de su servidor, yo pensaba por la naturaleza del delito, más bien del trabajo de investigación que yo había hecho, que solamente tenía yo esos libros. No, él tenía todos. Aquello parecía librería y se los fue pidiendo, y me fue preguntando sobre los libros. Ya una vez que los tenía ahí, me dije, a ver, explícame por qué pusiste esos pies de página. Y así le fui explicando y diciendo el número, 10 pies de página, que fue escogiendo él al azar, y después me daba el libro, búscalo, y me dices por qué. Y así fui buscando los libros y fui explicándole 10 razones por las cuales había estampado esos 10 pies de página, de los muchos que tenía, porque eran como 150 pies de página. Y entonces me dijo, está bien, de acuerdo. ¿Cuándo es tu examen? El martes, doctor. ¿Me recuerdas el día antes? Porque quiero estar en tu examen. Y así fue. El lunes yo le hablé por dentro, doctor, mi examen es mañana. Correcto, ahí nos vemos. Y todos los demás maestros llegaron, ya estaban vestidos, y él hubo un embotellamiento
y no llegaba. Habló por teléfono para que lo esperaran. ¿Y qué creen? Los demás, como era el doctor Franco Guzmán, lo esperaron. Ya estaban inclusive hasta los sinodales suplentes, vestidos, togados, todos. Esperaron a que llegara el doctor Franco Guzmán y empezó el examen en el 2001. Así es que tengo ya la fecha, 25 años, parece que fue ayer, de ser doctor en Derecho por la máxima universidad y la mejor universidad del país en Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. Si esto es así, ya no les quiero quitar más su tiempo, excepto darles las gracias por favor su atención, rogándoles solamente que tengan la bondad de ponerle like o me gusta, de tal manera que don Agustín tenga forma de cuantificar las personas que nos siguen semana tras semana. Si es así, muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buen provecho, hasta la próxima. Menos Radio presentó Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz.